acuerdo? Mi nombre es John Corredor, profesor de la Universidad Sergio Arboleda, y pues ya todos me conocen, la mayoría, y esperamos que el día de hoy sea muy sustantivo en la apropiación del conocimiento. Y sobre todo invitarlos a que sigan, animarlos, sobre todo a que sigan en esto, en cacharrear y toquetear todas estas fuentes de conocimiento tan interesantes que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Todo es un complemento, todo se complementa al final. Nosotros, puedo poner la cámara. Nosotros desde todos los ámbitos, cuando estamos aprendiendo Python, aprendemos muchísimos elementos, ¿verdad? Sabemos que Python es muy moldeable. Cuando se desarrolló Python fue con el propósito de aprender a programar. Nunca se esperó la proyección de que fuere uno de los lenguajes actualmente más utilizados y más empleados. Adicionalmente a que es más empleado y porque es más moldeable y se puede trabajar de forma muy gustosa y sin tantas importaciones. Entonces, resulta ser de que como es un lenguaje interpretado, pues muchos elementos y muchas corporaciones, muchas empresas, muchos centros educativos, muchas instituciones, pues empezaron a girar en torno a Python. Y por lo tanto, pues, lo que es el boom de lo que es la inteligencia artificial, en su haber Machine Learning o aprendizaje de máquina, pues no escapan de complementarse alrededor de Python, ¿vale? De manera que, entonces, el día de hoy vamos a ver un overview, ¿verdad? Una generalización en relación a lo que es el aprendizaje de máquina, muy conocido como lo que es el Machine Learning, y adicionalmente vamos a ver una biblioteca o un conjunto de bibliotecas o una colección de funciones que giran alrededor del Machine Learning como es Scikit-learn, ¿vale? Entonces, esa es la antesala del día de hoy. Entonces, por favor, esto va a tener los siguientes objetivos. Primero, ¿qué es Machine Learning? Cuáles son los algoritmos principales de Machine Learning, ¿verdad? ¿Qué es Scikit-learn? ¿Verdad? Que vamos a trabajar con Scikit-learn el día de hoy, y el taller, ¿vale? Hoy sí vamos a dedicarle un tiempito bastante interesante alrededor del taller, de manera de que tengamos el tema muy práctico, ¿vale? Que es en donde quiero enfocar. Está en Spanglish esta presentación, ¿verdad? En Spanglish, algo de inglés, algo de castellano. Sin embargo, quisiera también invitarles a que, como la colección de todos estos elementos y todo a su alrededor y todo el tema del conocimiento está en inglés, es una ventaja bastante astronómica. Lo discutimos la otra vez, no sé si lo hablamos, puesto que estandarizamos en un solo idioma. Recordemos que existen muchísimos idiomas en el planeta y sus variaciones, etcétera, etcétera. Entonces, pero si dejamos todo este repositorio de colección de funciones y temas estándar en un solo lenguaje, pues es un alivio sistemático, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, por eso es que más o menos esto está entre inglés y en español. Pues nada. Entonces, empecemos con la pregunta, ¿qué es Machine Learning? ¿Vale? Entonces, Machine Learning, en principio, es, digámoslo así, es la salida de la que se tiene con el propósito de automatizar algún proceso, automatizar algún código, automatizar alguna situación. De manera que, por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en hacer digamos así, un clasificador de spam, saben que el spam es el correo electrónico fastidioso, que te dicen que, bueno, vas a ganar una lotería o tienes una cuenta pendiente en el Congo, ¿qué te digo yo? Entonces resulta ser de que tú empiezas primero a buscar qué serían las reglas principales en las cuales tiene ese spam. Una vez que tú veas las reglas, entonces generas un algoritmo para que capture esas reglas y, bueno, pruebas el algoritmo a ver si captura bien el spam o no. Entonces, pero resulta ser de que, como todo en la vida, tiende a evolucionar,
pues resulta ser de que una vez que nosotros hemos conseguido la mayoría de las reglas que más o menos satisfacen la clasificación del sí o no de un spam, resulta ser de que puede llegar una persona y empieza a cambiar las reglas, ¿verdad? Empiecen a poner otras cosillas más interesantes, a poner unos correos más que cambien completamente las reglas que nosotros hemos puesto y por lo tanto tendríamos que automatizar nuevamente en nuestro algoritmo de detección de spam. Machine Learning, ¿qué hace? Machine Learning lo que hace es, a partir de múltiples reglas y múltiples datos, él mismo va a buscar la manera en cómo automatizarse y de esa forma, entonces, dejar que el algoritmo sea solo el que vaya viendo las nuevas reglas y los nuevos cambios y él mismo va adaptándose a esos cambios. Entonces, esos serían más o menos los criterios de Machine Learning. Tenemos lo que es las entradas, que son las observaciones, ¿verdad? Entonces, las computadoras, la computadora que sería el algoritmo central que detecta todas esas reglas y por lo tanto las salidas que si es un spam o no es un spam. Entonces, más o menos como dijo Arthur Samuel en 1959, Machine Learning es el campo de estudio que da a las computadoras la habilidad para aprender sin necesariamente programar explícitamente, ¿vale? Entonces, ese sería el Machine Learning. Entonces, yo le doy las observaciones y las salidas que yo quiero que tengan. A través del algoritmo, él va a hacer una identificación y por lo tanto dará un resultado como corresponde. ¿Vale? Entonces, más o menos así, entonces lo que tenemos es una cantidad de algoritmos que me permiten a mí reestructurarse con el propósito de que se vaya adaptando a los nuevos datos, ¿verdad? Entonces, hay una situación aquí muy interesante en Machine Learning que es los datos, el procesamiento de los datos, ya lo habíamos hablado en la charla anterior. Los datos son sumamente interesantes y ellos son los que me van a mí a consolidar que realmente este algoritmo sí funcione como corresponde, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver, aquí está. Nosotros, por ejemplo, que querramos hacer el algoritmo un algoritmo a mano, que corresponda a el spam, ¿verdad? Entonces yo estudio el problema, escribo las reglas, evalúo y si no tengo éxito, entonces analizo dónde están los errores y vuelvo a evaluar. Si me da éxito, entonces tengo un éxito del algoritmo. El detalle está en que cuando me vayan a cambiar las reglas, entonces esto siempre va a tener que estar actualizado. Es decir, yo tengo que meterme a analizar las reglas y por lo tanto tendría que volver otra vez a actualizar, hacer un upgrade del algoritmo y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué tengo es estudio el problema, tengo una cantidad de datos, en este caso sería una cantidad abismal o una cantidad significativa, mejor dicho, de spam en donde yo voy a divisar, ¿verdad? ¿Cuáles son las características más significativas? Y no solamente de spam antiguo o un registro de spam antiguo, sino cada vez estos datos voy a ir actualizándolos en mi base de datos con el propósito de ir aumentando mis reglas y actualizándome automáticamente. Y entonces evalúo la solución y por fin tendría un éxito. En caso contrario, pues volvería otra vez al bucle en donde tendría que sintonizar, ajustar, los parámetros de manera de que realmente sí tenga una alta precisión, una alta, digamos así, métrica de rendimiento con el propósito, pues, de sacar al mercado pues, ese algoritmo, entre otros algoritmos que se quieran. Esto es simplemente en relación al, digámoslo así, al detección de spam, pero hay muchísimas, muchísimas otras cosas que vamos a ver que realmente hasta ahora está haciendo el tema de el machine learning, ¿verdad? Como lo vemos a cada rato y esto es interesantísimo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una cantidad de datos que siempre van a ir añadiéndose, siempre van a ir añadiéndose nuevos datos, nuevas entradas, nuevos elementos etiquetados. Entrenamos el algoritmo de machine learning, evaluamos la solución y me da un éxito. Pero yo no con eso no me voy a quedar, sino que simplemente voy a siempre hacer una actualización de los datos, voy a ver cuántos elementos spam identificados tengo y a partir de ahí sigo entrenando mi algoritmo y voy dando respuestas con el propósito de que siempre mantener actualizado el algoritmo, entrenándolo siempre, siempre, siempre. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy en el taller? Vamos a hacer un juego del taller.
¿Y quién usa Machine Learning? Pues Machine Learning lo usa Gmail, ¿verdad? Para detectar sus spam, entre otras muchas cosas. Lo usa Netflix. ¿Eh? Aquí no me estoy haciendo propaganda, sino sencillamente estoy sacando aquellas compañías que son más o menos interesantes. En este caso Netflix, con el propósito de hacerte una sugerencia. ¿Eh? ¿Qué película, en función de las películas que ya sabe que tú has visto o que te gustan, te vaya a recomendar? ¿No? Eso es los vecinos más cercanos, podría ser un algoritmo que te haga una recomendación de eso. También tenemos, en el caso de, ustedes recuerdan que anteriormente en los postales se enviaban cartas postales y estas cartas postales tenían su correspondiente código postal, ¿verdad? Y este código postal en algún momento se imprimía o se escribía. Entonces salió la forma de automatizar cómo hago yo para que estas cartas lleguen a su destino de forma automática. Eso es lo que hacía el tema ese, que hoy vamos a hacer el taller en torno a eso, ¿verdad? En torno a cómo dilucidar o cómo hacer una clasificación exacta del número 3, del número 2, del número 1, etcétera, etcétera. También es usado por la Oficina Postal en Estados Unidos y muchos otros, digamos así, países. Y como ustedes saben, también pues Google igual que Tesla, de automatización de vehículos, ¿verdad? Utilizan mucho el tema de Machine Learning con el propósito de hacer un aprendizaje por refuerzo y cada vez comprender la situación mucho, digámoslo así, el algoritmo, tener mayor cantidad de datos y por lo tanto tener una mejora a la hora de tomar una decisión correspondiente. Evidentemente, les repito, aquí estamos en pañales, en todo lo que es el tema de Machine Learning, analítica de datos y todo eso, y por lo tanto les invito a ustedes a que continúen con esa curiosidad y pues ser, digamos así, el relevo, la generación de relevo que necesitamos para que desarrollen más y mejores algoritmos y pues porque ya esto todavía está en pañales, estamos todavía en la época de aprendizaje, estamos así, no hemos dado los frutos suficientes. Bueno, si hay alguna pregunta hasta aquí, si no, pues con mucho gusto continúo. Bueno, sigamos entonces. Entonces, bueno, Machine Learning en su haber tiene diferentes tópicos o diferentes áreas, ¿verdad? Que nosotros podemos ir explorando fácilmente, con mucha curiosidad. Entre otras tenemos el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Estos tres temas o estos tres tópicos son muy, muy interesantes y pues vamos a ver si vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. En el aprendizaje supervisado, nosotros necesitamos tener la data etiquetada. Recuerden que todo esto es sobre la base de los datos. Sobre la base de los datos, en el curso anterior, en el martes de la clase pasada, hablamos mucho acerca de los datos, una visión de los datos. Era importante saber los datos y actualmente tenemos una disposición de generar elementos electrónicos para obtener datos. Por ejemplo, tengo termómetros, tengo sensores para obtener el material particulado, ¿verdad? Esto tan dañino que es en el aire, sobre todo del tráfico vehicular, ¿verdad? Entre otras cosas que generan este material particulado PM2.5, el más letal para la salud. Tenemos sensores para eso, tenemos sensores para carbono, tenemos sensores para nitrógeno, etcétera, temperatura. Tenemos una cantidad abismal de sensores. Sin embargo, esta cantidad de sensores no son suficientes todavía y todavía no tenemos en un haber lo suficientemente, digamos, significativo, todos los datos etiquetados. ¿Qué significa un dato etiquetado? Que yo sepa que corresponde a algo, ¿vale? Que corresponde a algo. Por ejemplo, un dato que corresponde a un dato anómalo, ¿verdad? Un outlier. Eso no lo tenemos. Tenemos muy pocos datos que correspondan a datos outliers. También tenemos muy pocos datos en relación a, digámoslo así, los mantos vegetales, ¿eh? El ciclo de vida de un manto vegetal, llámelo por ejemplo el maíz, desde el punto de nacimiento hasta el final, en sus huellas espectrales todavía no tenemos eso,
no tenemos, en fin, una cantidad bastante interesante de datos etiquetados. Por lo tanto, el aprendizaje supervisado, pues, yace hasta el punto en donde tengamos datos etiquetados, ¿verdad? Entonces, datos etiquetados, pues, por ejemplo, cuántas muertes por COVID, ¿verdad? O cuántas personas han salido de la COVID, esos son datos etiquetados. Entonces, el tópico o el tema de aprendizaje supervisado vive en la medida en que tengamos datos etiquetados. Por ejemplo, el spam, ¿verdad? La clasificación del spam, tendríamos que etiquetar cuál correo electrónico sí es un spam y cuál correo electrónico no es un spam. Entonces, el aprendizaje supervisado aprende de los datos etiquetados, ¿vale? Entonces, es ese. Entonces, pero vivimos en un mundo sumamente no etiquetado. El aprendizaje no supervisado, ¿verdad? El aprendizaje no supervisado ya ahora se basa en la estructura de datos no etiquetados, que es el mundo mundial que tenemos actual. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Estos algoritmos lo que hacen es buscar patrones dentro de los datos no etiquetados, con el propósito de ver, de señalar, de conseguir algo que nosotros no vemos. Entonces él llega y en función de la distancia de los datos o en función de cualquier otra métrica, él empieza a ver un patrón y ese patrón pues me va a orientar a mí en hacer sobre todo clasificaciones, rangos, etcétera, etcétera. Ese es el aprendizaje supervisado. Y el aprendizaje por refuerzo es algo muy, muy guapo, muy interesante, que actualmente por ejemplo, Boston Dynamics están desarrollando estos, lo que se llaman los perros policías, ¿vale? Que son perros mecánicos que realmente lo que hacen es, pues, intentan imitar a los perros normales y le dan tareas, etcétera, etcétera. Boston Dynamics, permítame ver si puedo colocar aquí algo de Boston Dynamics. Ahí está. A ver, ellos tienen, a ver, imágenes. Ahí están, estos son los perros. Actualmente están vendiendo estos perros. Y Boston Dynamics actualmente fue comprada por Japón. Japón ahora está con mucha obsesión en relación a lo que es el aprendizaje por refuerzo, ¿verdad? ¿Qué hace? Pues la idea principal es construirle muchas políticas, ¿verdad? Basadas bien sea en co-learning o alguno de estos algoritmos, en donde si yo hago algo bien, es decir, si el robot en este caso hace algo bien, entonces tendrá un award, una recompensa, ¿vale? Y si lo hace mal, pues tendrá una penalización, ¿verdad? Nosotros pues tenemos acceso y hemos visto por ahí lo que son los agentes estos que limpian, las aspiradoras, que también están basadas en agentes inteligentes de aprendizaje por refuerzo. Entonces, si yo limpio un área, si yo paso por encima de un área que está sucia y la limpio, tendría una recompensa. Pero si paso por un área que ya he limpiado y está limpia y he pasado por ahí, entonces tendré una penalización. Y así sucesivamente. Entonces, esto es el aprendizaje por refuerzo, es muy simpático, muy igual, sí, bueno, no he visto Black Mirror, pero seguramente sí. Entonces, el aprendizaje por refuerzo, actualmente existe un conjunto que se llama OpenAI Gene, OpenAI Gene, que los invito a que lo revisen. Ellos han creado un entorno súper guapo, esta gente de OpenAI Gene es un gimnasio, como ustedes saben, que es aprendizaje por refuerzo, ¿verdad? En donde uno pues va y alza las mancuernas, se hace ejercicios y entonces es por refuerzo. Entonces, ellos están creando un entorno completamente, cuando digo ellos, está la gente de Elon Musk y la gente de Google y mucha gente que está detrás de todo esto, con el ánimo de invitarlos a ustedes a que se empoderen de todo digámoslo así, este entorno y esta maravilla de aprendizajes y pasen a ser soldados o pasen a ser descubridores de nuevos elementos y pongan en práctica pues todos estos conocimientos sumamente interesantes.
Actualmente hay competencias, por ejemplo, StarCraft, ¿verdad? En donde estos agentes de StarCraft pues son inteligencia artificial, aprendizaje por refuerzo, en donde compiten con seres humanos y en el 2019 pues ganaron una copa la gente esta. Fíjate que aquí está el de Galaga, perdón, Galaga, oiga, Space Invaders, y aquí están, hay muchísimos en donde pues te dan el entorno y te dicen, mira, tienes que hacer esto, entonces tú le dices, ahora quiero que él aprenda a disparar, ahora quiero que él aprenda esto, y etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo guapo y eso lo vamos a ver en el próximo martes, el próximo lunes. Entonces, eso sería aprendizaje por refuerzo y vamos a hacer un tallercito bien guapo. En el aprendizaje supervisado, ¿verdad? Recuerden que teníamos 3 fashion, supervisado, no supervisado y por refuerzo. El aprendizaje por supervisado, él vive mientras que tengamos datos etiquetados, es decir, descubramos cuál es, digamos así, la realidad, ¿no? Y podamos comparar en relación a ella. En no supervisado, pues, bueno, vamos a seguir. Entonces, como necesito datos etiquetados, necesitamos, entonces, para el aprendizaje supervisado se divide a su vez en 2 fashion, ¿verdad? El primero es clasificación, yo puedo clasificar, ¿verdad? Y el segundo es regresión. En la parte de clasificación, por ejemplo, yo puedo hacer una clasificación, por ejemplo, basado en sistemas expertos. Si yo tengo un dataset lo suficientemente significativo, yo podría, por ejemplo, entrenar un algoritmo de clasificación para que él me diga si cierta persona con ciertos parámetros tiene o no tiene cáncer, ¿verdad? Entre otras cosas. O pertenece a una clase o pertenece a otra clase. Entonces, la clasificación, digámoslo así, está en el mundo discreto, ¿verdad? En el mundo de categorías. Pertenece a una categoría o pertenece a otra categoría. Ese sería en el tópico o en el tema de aprendizaje supervisado, la clasificación. Entonces, él me va a decir, ¿verdad? Yo tengo este grupo de elementos y este grupo de elementos y entra un elemento nuevo que no conozco y entonces él me va a decir a qué clase corresponde, bien sea a esta o a esta, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Y también, entonces, clasificación me da es una categoría, a qué corresponde, a qué categoría corresponde. La regresión me da a mí, siempre me va a dar a mí, es un valor continuo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero predecir, ahora que está muy de moda el precio del Bitcoin, entonces él me diría el valor, ¿verdad? Me daría un análisis del comportamiento y me arrojaría, sería un valor, ¿verdad? Por ejemplo, predecir cómo va a ser la temperatura el día de mañana a esta hora. Entonces, me da un valor, ¿no? 16 grados centígrados, siempre me va a dar un valor. Entonces, eso sería la regresión, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería en el caso de la regresión. La regresión me da un valor continuo y la clasificación un valor discreto. Entonces, eso. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, sugerencia, recomendación hasta ahora? Bueno. Ok, correcto. Sí, en relación a las diapositivas, sí, voy a enviarlas de manera de que las tengan todos en su haber, de manera de que las usen. Bueno, recordemos entonces ahora en el fashion o en el tema de no supervisado, que correspondía a cuando yo no tengo las etiquetas, entonces tengo también dos grupos o dos tópicos. Entre otras, es el agrupamiento o la agrupación, quiere decir que voy a agrupar, ¿verdad? Como no conozco las etiquetas, no conozco nada, entonces voy a agrupar en función de su similitud, ¿verdad? En función de su distancia o en función de su similitud. En función de, ¿qué similitud de qué? De sus atributos. Por ejemplo, es azul y es redondo, pues va para allá. Es rojo y es triangular, entonces va para otro lado. Y así. Entonces, en función de esos atributos, yo hago un agrupamiento. Y la compresión corresponde a que yo ahora tengo muchas dimensiones o muchos atributos y quiero comprimir esos atributos para hacer más entendible toda esta dimensionalidad y por lo tanto, una vez que los comprima, entonces voy a empezar a generar nuevos atributos o nueva clasificación.
Entonces ese es el punto de la compresión. Ahora vamos a ver el tipo, no voy a entrar en detalle en aprendizaje por refuerzo porque lo vamos a ver en la próxima sesión, ¿vale? Vamos a ver los tipos de algoritmos dado por su salida, ¿de acuerdo? Entonces, el tipo de salida tenemos aquí y la categoría del algoritmo. Entonces, recordemos que existen diferentes categorías de algoritmos, como son la clasificación, como son supervisado y no supervisado, ¿de acuerdo? Entonces, la salida es uno o más clases discretas. Recordemos que cuando hablamos de clases discretas, entonces es clasificación, ¿vale? Y esto está en el orden de los supervisados. Pero ojo, tendríamos que tener los datos para clasificar que estuvieran etiquetados. Cuando la salida es continua, entonces habíamos hablado que esto es en la parte de la supervisión, ¿verdad? Entonces tendríamos la regresión. Por ejemplo, que yo quiero determinar cuánto podría estar el dólar mañana, por decir algo, ¿no? Eso sería la regresión. Y la salida en función de un grupo similar, alguien que esté similar dentro del grupo, entonces sería el clustering, ¿verdad? Y esto sería no supervisado, si no tenemos las etiquetas en relación a lo que está allí, sino simplemente por la distancia, por la cercanía. Entonces, ese sería el clustering, el agrupamiento. Vamos a ver un overview más interesante acerca de, por ejemplo, la clasificación. Fíjate que aquí tenemos, ¿verdad? Tres bandas, tres colores que me están identificando directamente tres clasificaciones distintas, ¿verdad? Tenemos aquí estos verdes, estos rojos y estos azules. Y fíjate que hay unos rojos que pueden estar concentrados dentro del el azul. Entonces, si yo doy una entrada etiquetada, una o más etiquetas, cualquier cantidad de etiquetas, entonces entreno una función tal que me pueda determinar una salida como la etiqueta. Entonces entra un elemento nuevo y él va a decir, mira, corresponde a azul o corresponde a rojo o corresponde a verde. Ese sería el éxito de la clasificación. En función de sus atributos y la cercanía de sus atributos, voy a decir a qué grupo corresponde, ¿vale? Dado pues por sus etiquetas. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplito muy guapo, muy interesante, que es el de Iris. Iris es un dataset que también lo tiene Scikit-Learn, es muy archiconocido y se ha utilizado para casi todos los métodos de clasificación que se han ideado. Y si ustedes en algún momento idean un método de clasificación, evidentemente lo van a utilizar Iris para ver qué tan bueno va su método de clasificación. ¿Por qué no? Entonces, ¿qué tiene Iris? Iris, pues resulta ser de que un doctor, un científico, agarró y empezó a descifrar, a tomar medidas, a tomar las métricas en relación al pétalo y al sépalo, la distancia del pétalo y al sépalo de las distintas especies de iris. En este caso tenemos, todas son iris, pero en este caso tenemos una iris setosa, una iris setosa y una iris versicolor. Perdón, aquí hay un error, aquí es setosa, virginica y este es versicolor. Entonces tenemos tres clases. Yo me las conozco porque esto es el pan y agua, el pan y día en clasificación en la universidad. Entonces tenemos la setosa, la virginica y la versicolor. Entonces resulta ser de que parecen iguales, sin embargo, el tamaño de su pétalo y la longitud de su sépalo son distintos. Entonces se puso a medir e hizo una base de datos y con esa base de datos él identificó, mira, si tiene esta distancia en el sépalo y está en el pétalo, entonces es una setosa, es una virginica o es una versicolor. Y así, y entonces ya ahí las tiene. Listo, ya tenemos la base de datos en donde tengo las dimensiones, las dimensiones de mis diferentes especies de iris y tengo sus etiquetas. ¿Qué pasa si ahora encuentro una nueva especie, una flor, una iris, y resulta ser de que no sé a qué especie corresponde? Entonces, como ya tengo el dataset y tengo mi programa de clasificación, lo que tengo que hacerle es meterle cómo es la dimensión de su pétalo y de su sépalo, la longitud de su pétalo y la longitud de su sépalo, y él me va a predecir a qué clase corresponde, si es virgínica, versicolor o setosa. Ese sería en el campo de la clasificación.
También lo podría hacer, por ejemplo, si tiene diabetes, si tiene alguna arritmia, si tiene alguna enfermedad, etcétera, etcétera. En función de sus características, yo voy a clasificar a qué clase corresponde. Tiene cáncer de seno, cáncer de mama, etcétera, etcétera. Entonces, yo podría hacerlo en este caso, pues para eso es el Machine Learning, ¿vale? El tema de la clasificación. La regresión, pues las regresiones ahora me dan unos datos con una entrada continua, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un histórico de la temperatura a lo largo del día en la ciudad de Bogotá, desde el año 2000 o 1980, no sé, un histórico bastante significativo. Con ese histórico, entonces yo ahora voy a buscar la manera de predecir lo que va a pasar en el futuro, y eso es lo que hace la regresión. Entonces, dado una entrada continua, ¿verdad? Yo entreno una función tal que me prediga el valor continuo, ¿verdad? Del data. Entonces, aquí está. Es más o menos esto lo que hace la estimación, sería el rojo, y el valor real sería el verde. Entonces, estos puntos son los datos que yo tengo y yo voy a ir buscando cómo me acerco a una función, cómo me ajusto con una función a lo que realmente está sucediendo en relación al histórico, los datos que yo estoy obteniendo y por lo tanto hacer una predicción del futuro. Ese sería el tema de la regresión. Aquí está, por ejemplo, un elemento bastante simpático. La regresión cuando nosotros estamos en bachillerato era la línea recta, que tenía en su haber, tenía pues, el punto de intersección y la pendiente, que era el grado de inclinación de la recta. Con eso yo trazaba una recta. Entonces, esa recta es la que me va a decir a mí, ¿verdad? Sería una candidata para hacer la predicción. Y entonces, estos son los datos reales, los azules, y los verdes serían los que están sobre la línea recta, la que yo he propuesto como un predictor. Así de sencillo. Ese es un predictor normalito de regresión lineal que me da eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues mira que el ajuste es en la línea roja, los datos que yo estoy prediciendo son estos y resulta ser de que me da esto más arriba por allá. Este es el dato que predije, me da más cerca y etcétera. La distancia del dato que predice al dato real se llama error residual, ¿verdad? ¿Y qué es la idea? Que la sumatoria de todos esos errores residuales sean el menor posible, para que la recta o mi modelo de predicción pues sea lo más preciso, digamos así, tenga sus métricas lo suficientemente significativas. Entonces, ahí empezamos a jugar con esto. Y el clustering, pues esto recuerden que el clustering está dentro de los datos no etiquetados, es decir, dentro del grupo de los no supervisados, en donde yo lo que quiero es buscar patrones, cosas que no veo, entonces yo las ordeno, envío una función que me ajuste, que mejor ajuste o que mejor ordene y que mejor agrupe en función de esos atributos y me entregue pues los resultados. Entonces, él lo que va a buscar es un patrón asociado a los datos en función de su similaridad o la distancia entre uno y otro. Entonces, eso es lo que nosotros, más o menos, en términos generales, es lo que buscamos en relación al clustering, ¿verdad? Como técnica principal. ¿Se puede hacer clúster con datos etiquetados también? Sí, se puede hacer datos. A ver, una situación es interesante aquí, ¿vale? Es importante entender, primero, como cualquier episodio científico que nosotros vayamos a buscar, debemos conseguir primero el problema, ¿vale? Ajustarnos primero al problema. Esto, en general, es una información que yo le estoy dando, no sé qué, pero todo esto se debe ajustar al problema que ustedes vayan a resolver. Necesitamos, como siempre, como lo dice nuestro método científico, que nosotros aprendimos en primaria y luego en secundaria, lo volvemos a reforzar y ahora estamos siempre como fuente del conocimiento, el método científico, necesitamos primero el problema. Una vez que analicemos el problema, entonces ahora vamos a buscar cómo voy a solucionarlo y cuáles son las alternativas que tengo para la solución. En este caso, me dice Carlos Osorio, ¿se puede hacer clúster con datos etiquetados también? Sí, depende del problema. Depende qué problema estás abordando, ¿verdad? ¿Qué problema es el que quieres resolver? ¿Vale? Entonces, necesitamos hacer un approaching, abordar, primero, identificar el problema. Una vez que conocemos el problema, ahora vamos a darle la solución. ¿Cómo la solucionamos? Pues
ahí empezamos a revisar cada una de las herramientas que nos propone, en este caso Machine Learning, y en función de ellas, pues nosotros buscamos cómo solucionarlas, ¿verdad? Actualmente, en mi grupo de investigación, yo estoy a cargo de una línea que es búsqueda de outliers en material particulado, yo creo que ya se la había dicho. Entonces, el problema es cómo yo identifico un outliers en una serie temporal basada en un sensor de material particulado. Ese es el problema, fíjate tú. Entonces, fíjate que ahí hay muchas claves. Primero, series temporales, porque no es lo mismo identificar un outlier en un dataset que no corresponda a series de tiempo o a un dataset que se le corresponda a series de tiempo. Una serie de tiempo, pues, es un elemento que viene con un intervalo de retraso, ¿verdad? Cada tiempo en tiempos iguales. Y entonces este elemento me va a dar digamos así, un atributo con el cual yo tengo que respetar exactamente eso para poder hacer todo el estudio correspondiente a la outlier. Entonces, fíjate lo delicado que es, pero se debe entender completamente el problema antes de empezar a atacar el problema. Entonces, existen muchas herramientas para resolver ese enigma, utilizando también Machine Learning, y pues eso es lo que estamos haciendo actualmente en relación a eso. En Machine Learning, perdón, en Outlier, datos Outlier, no hay datos etiquetados, ¿vale? No hay datos etiquetados. Entonces estamos haciendo muchas técnicas distintas, juntando muchas técnicas con el propósito de que pueda hacer una predicción de que si vendrá o no un outlier, y si tengo un outlier, cómo descubrirlo y pues quitarlo, o cuál es la estrategia para quitarlo también. Bueno, en fin, sigamos que no puedo disvariar. Entonces, una vez que yo tenga identificado el problema, ¿verdad? Cuando yo voy a utilizar cualquier técnica de Machine Learning, como lo hemos visto, cualquier, digamos así, si es supervisado en todo su grupo, si es no supervisado, entonces yo necesito, en el caso de que fuera supervisado, yo necesito hacer un entendimiento acerca de las dimensiones y las características de mi dataset. Entendemos siempre que para actuar, para trabajar con Machine Learning, necesitamos primero tener el dataset, necesitamos tener los datos, conocer completamente los datos, a ver si tienen una distribución gaussiana, distribución, etcétera, cualquier cantidad de cosas, y ver que los datos completamente sí tengan las características que corresponden. Entonces, para realizar el aprendizaje automático, se necesita un conjunto de datos que contenga instancias, ¿verdad? Son ejemplos, compuestas por características a partir de las cuales se componen las dimensiones. Una instancia es un solo punto de datos o un ejemplo compuesto de campos. Por ejemplo, en el tema del material particulado, una instancia sería el registro del material particulado de hoy a las 7 de la noche. Fíjate que son las 6:46, en 14 minutos el sensor dará el registro y se guardará en la base de datos. Esa sería una instancia. La característica, una cantidad descubriendo una instancia. Entonces, ¿cuál sería la característica? En este caso sería el valor del material particulado. ¿Cuánto dio? 15, 16, qué sé yo. Dimensión, uno o más atributos que describen una propiedad. En este caso, la dimensión sería una, porque es solamente el material particulado PM2.5 que estaremos registrando. Si el sensor me va a enviar material particulado 2.5, material particulado 10, entonces serían 2 dimensiones. Si aparte de eso me envía la temperatura, serían 3 dimensiones. Entonces, por cada uno de las muestras sensóricas que esté enviando, es decir, cada valor que esté enviando por cada muestra sensórica, sería una dimensión, ¿de acuerdo? Entonces sería la dimensión. Aquí fíjate que nosotros, aquí ya empezamos con scikit-learn, ¿verdad? Desde scikit-learn.dataset, import load digits, que ya lo vamos a hacer. Aquí cargamos el dataset y entonces aquí teníamos todas las características y aquí las etiquetas, ¿vale? El target son las etiquetas. Fíjate que aquí estamos en supervisado, ¿de acuerdo? Ya vamos para allá, ya vamos a ver un poquito más acerca de eso. ¿Preguntas hasta ahí? Vale, bueno.
sigamos. Parece que no hay ninguna pregunta. Vamos a seguir. Entonces, bueno, vamos a ver algunos algoritmos de cara a comprender el Machine Learning, de qué estamos hablando, ¿vale? Entonces tenemos, para empezar, vamos a hablar acerca de los modelos, ¿verdad? Existen diferentes modelos, por ejemplo, tenemos modelos de métodos basados en instancias. ¿Qué es eso? Él va a comparar el conjunto de instancias, el conjunto de datos, con una medida de similitud para encontrar las mejores coincidencias. Ese sería los métodos por instancia. Entonces, ¿qué pasa? Esto está muy guapo hasta que se me presentan muchísimas dimensiones, ¿vale? Si se me crece el enano y las dimensiones son muchísimas, entonces ahí esto pues es muy, muy difícil de controlar, ¿de acuerdo? Otra es que él se centra siempre en la similitud de las instancias, ¿verdad? Similitud de métricas de las instancias. Un ejemplo es los vecinos más cercanos, ¿verdad? Como clasificador. Otro tendríamos el Sense Organization y otro sería el Learning Vector Quantization. Estos tres métodos no son, hay más, muchísimos más, pero estos son los más importantes, que ellos pues lo que hacen es, en función de la distancia o en función de su similaridad, entonces él va a empezar a agrupar, ¿de acuerdo? Pero ojo que esto no es del todo mágico, no hay hechizos. Existen también, deben haber, perdón, para estos algoritmos deben haber lo que se llama la sintonización, ¿verdad? O la configuración de los hiperparámetros de manera de ajustar mejor el modelo. Entonces, para ello también existen otros algoritmos que me permiten a mí ajustar los modelos, que me permiten una mejor clasificación, ¿verdad? Sobre todo para los vecinos más cercanos, que es el más popular. ¿Eh? Vamos a ver, la regresión, ya habíamos hablado acerca de la regresión. Un ejemplo clásico es cuando yo lanzo o digo una línea recta, ¿verdad? La fórmula matemática de la línea recta que tiene un intersecto y una pendiente. Entonces, la regresión va a modelar la relación de las variables independientes con la variable dependiente. Recordemos que las variables independientes sería X, que son, por ejemplo, el material particulado o, ¿qué te digo yo? Cualquier elemento que me esté entrando, ¿verdad? En relación a, por ejemplo, cuando sacamos en la clase, en el curso anterior, que teníamos una hoja de cálculo en donde teníamos la altura, la masa, el BMI, etc. Entonces, por ejemplo, la altura y la masa son variables independientes, la altura y la masa, ¿verdad? Y el BMI sería la variable dependiente, el índice, perdón, el índice de masa corporal. Entonces, la variable dependiente y las variables independientes. Entonces, para regresión tenemos la regresión logística, la regresión ordinal de mínimos cuadrados, la regresión por pasos, multivariante adaptativa, etcétera. También tenemos por Ridge, etcétera, etcétera. Bastantes elementos de regresión y cada vez salen más métodos, se presentan más métodos, se proponen más métodos de regresión en todos los sentidos y cada uno pues se ajusta mejor a resolver un problema que otro. Entonces, de eso se trata y por eso les digo que todavía estamos en pañales aquí y necesitamos gente que venga y haga y resuelva y presente nuevas o proponga nuevos métodos. También tenemos los métodos de regularización, ¿verdad? Entonces, en donde tenemos un modelo de decisiones basado en los atributos de los datos. Es decir, en función de la similitud de sus métricas, entonces yo voy a tener un patrón. Las predicciones se realizan siguiendo bifurcaciones o decisiones o árboles de decisión, mejor dicho, hasta que toma una decisión. Entonces, este es muy utilizado para la clasificación y la regresión, para ambos. Tenemos el Random Forest, clasificación árbol de regresión, etcétera. Tenemos varios métodos, son muchos más, evidentemente. Sin embargo, tenemos una cantidad significativa de métodos que corresponden a los métodos de regularización. También tenemos métodos presentados por redes neuronales artificiales. Ellos, ¿qué pasa? Pues están inspiradas en las redes neuronales biológicas. Esto, pues, según
digamos así, la historia de la inteligencia artificial, ya hace más o menos en 1962, 1959, en donde se empezaron a hacer los primeros modelos sobre la sinapsis de las redes neuronales y entonces cómo se activan y todo eso, y trasladaron todos esos modelos a modelos matemáticos. Y luego, pues, automáticamente, pues, esos modelos matemáticos fueron, pues, programados y ahora es una de las líneas de Machine Learning, ¿verdad? Lo que es las redes neuronales. Para ello, pues, tenemos que son sistemas neuronales interconectadas que se activan. El aprendizaje profundo amplía las redes simples de forma recursiva, ¿vale? Cuando hablamos de Deep Learning, es, pues, una concatenación, una red alimenta a la otra y así sucesivamente, y pues entre ellas se van activando y van haciendo lo que corresponde. Tenemos el perceptron, el backpropagation, el Hugging Network, el Boltzmann Machine, el Deep Belief Network, el Long Short Time Memory y el autoencoder, que es actualmente una de las más novedosas, y esa es una de las que estamos utilizando, empleando en el tema de cómo detectar los outliers, o cómo detectarlos, cómo identificarlos y luego cómo borrarlos. Entonces, con técnicas de Deep Learning basadas en autoencoder, ¿no? Entonces, es bastante interesante todo esto, muy guapo. Sin embargo, pues, se debe modelar y hacer una cantidad de métodos que uno que otro va a alimentar al siguiente en forma de pipelines o, bueno, así, secuenciales, y para que, pues, por último, tengamos lo que corresponde. Sin embargo, pues, no es fiable 100%. El modelo que tenemos ahora es fiable casi que el 99% de precisión, ¿verdad? Todos estos métodos que he hablado tienen sus métricas de rendimiento, ya la vamos a ver en el taller. Las métricas de rendimiento me van a permitir a mí revisar qué tan bueno es mi modelo, ¿verdad? Porque al final todo esto es estadístico. Todo aquí hay estadística, qué probabilidades hay, cuántas probabilidades, etcétera, etcétera. Entonces, eso también está aquí en Machine Learning, ¿verdad? ¿Qué tan bueno es mi modelo? Entonces, bueno, sigamos. Ahora, ¿preguntas hasta allí? Para ver si empezamos el taller. Bueno, parece que no hay preguntas. Bueno, continuamos. Entonces, ahora sí, entremos en materia. ¿Qué es Scikit-Learn? Pues Scikit-Learn, vamos a buscar aquí Scikit-Learn. Scikit-Learn. Ahí está. Scikit-Learn, aquí dice digámoslo así, una herramienta simple y eficiente para el data análisis y la predicción. Accesible para todo el mundo, es reusable por varios contextos, construida sobre NumPy, SciPy, Matplotlib, es open source, es decir, usted puede hacer uso de ella, no pasa nada, eso sí, tiene que decir que hizo uso de ellas, evidentemente. Y entonces está para la clasificación, para la regresión, para el clustering, cosas que estamos hablando ahora, la reducción de dimensionalidad, como lo habíamos hablado, ¿verdad? La selección del modelo, el preprocesamiento. Adicional, también tiene una cantidad abismal de datasets para jugar, que ya están completamente todos equilibrados. Y pues es una, digámoslo así, es una herramienta estándar que me permite a mí directamente jugar y toquetear con todos estos modelos y pues nada, hacer la apropiación del conocimiento completo. Entonces ahí está la página. Ellos están en la versión 0.24. La principal enfoque de ser open source es que todos, ¿verdad? Todos podemos comunicarles y decir, mira, es que este módulo no debería tener esto, y entonces lo toman en cuenta y lo abren, o tú llegas y ves cuál es lo que te gustaría y entonces tú mismo lo puedes enfocar y puedes ser parte del desarrollo, ¿verdad?, completo y exponencial de esta herramienta. Eso es lo simpático del tema de open source. Entonces, por lo tanto, pues esto está siempre, siempre en actualización, y todos los que realmente están haciendo uso de Scikit-Learn pueden comentar, decir cuáles son los fallos, acomodarlos y ser parte de esa comunidad de desarrollo y de mejora sustantiva cada vez de esta API, de este Scikit-Learn, ¿vale? Entonces, eso es Scikit-Learn. Entonces, vamos a ver. Son extensiones para SciPy,
¿verdad? Scientific Python, Python científico, en donde se llaman scikits, o kits científicos de aprendizaje, digámoslo así sería en castellano. Y provee, entre otras muchas cosas, provee algoritmos para Machine Learning, ¿de acuerdo? Entonces, tiene algoritmos para aprendizaje supervisado y no supervisado, está construido sobre SciPy, NumPy. NumPy es una colección de módulos o de funciones que están alrededor de álgebra lineal. También tiene interfaces estándar con Python directamente y funciona perfectamente en el cuaderno de Google, porque pues, Google está también detrás de todo esto. Están basadas sobre las bibliotecas de C, como es LabPack, Libson y Cython. Entonces, Cython es una mejora sustantiva a Python. Recordemos que Python tiene un problema de rendimiento y Cython viene a hacer, pues, a encargarse completamente de ese elemento de rendimiento. Y como dije, pues en código abierto, el licenciado, parte de Linux, y cada uno de nosotros podemos ser, digamos decir, parte de esa comunidad gigante de actualización y mejoras sustantivas en relación o en torno a Scikit-Learn, ¿vale? Así es como funciona la licencia BSD. Bueno, ahora sí vamos al tallercillo. Entonces les pido a todos, por favor, que vamos a abrir un cuaderno. ¿Se acuerdan que nosotros íbamos acá? Poníamos Colab Google, ahí está Colab Google, lo buscamos en el buscador, evidentemente el buscador de su preferencia, ¿vale? A mí me gusta este, ustedes seguramente tendrán otro, le damos clic aquí, si voy muy rápido, por favor, me van diciendo, de manera de que todos vayamos al dente, ¿vale? Seguramente toda esta parte ya ustedes la dominan, ya son, ya prácticamente son del mundo Python, ya en su haber ya deben saber hacer diccionarios, colecciones, listas y jugar y toquetear con una cantidad infinita, pues, de sintaxis. Bueno, no es tan infinita, es muy sencilla la sintaxis de Python, así que no puede haber ningún inconveniente. Entonces aquí, aquí voy a poner bloc de notas nueva. Aquí me dice, mira, puedes usar cualquiera de estos, pero yo no quiero esos. Yo quiero uno nuevo. Yo quiero uno nuevo. Y entonces, ahí está, ¿vale? Ahí está. Por favor, les recuerdo que si tienen alguna pregunta, no duden en decirme, de manera de que vamos a ir tratando el tema. Bueno, entonces aquí, pues yo voy a colocar un texto, voy a subir este texto para acá, para arriba, y haremos, entonces sería el segundo workshop Fontic. Entonces vamos a colocarlo así y lo selecciono y lo pongo en negritas. Entonces vamos a aquí y vamos a colocar, sería Machine Learning con Scikit-Learn, ¿vale? Entonces esto lo vamos a colocar aquí así, para que se vea bien guapo. Entonces vamos a hacer un workshop que se va a basar en la clasificación. Clasificación. Entonces, esto será supervisado, ¿vale? Se recuerdan que nosotros teníamos aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje supervisado es cuando nosotros tenemos los datos etiquetados. En este caso, pues, deberemos tener los datos etiquetados. Entonces, para ello, bueno, se hará, a mí me gusta escribir muy bien qué es el problema que hay que resolver, porque es importante, no nos vamos a poner a la loca de ¿qué es esto? Voy a hacer cualquier cosa tirando patadas y ¿qué voy a resolver? ¿Cuál es el objetivo? No, aquí el principio es ver cuál es el objetivo principal. Entonces, para empezar, vamos a hacer, se hará uso, vamos a hacer, bueno, primero, se hará uso del conjunto de datos. Entonces, es un conjunto de datos archiconocido que se llama
M-I-N-S-T, ¿vale? Entonces, este lo tiene Scikit-Learn, así que no se preocupen que ese ya lo tiene Scikit-Learn. Entonces, la base de datos de MNIST contiene 70.000 imágenes. Vamos a poner aquí así. Imágenes, ¿vale? Entonces, estas imágenes están en blanco y negro. Blanco y negro. Entonces, están de 28 por 28 píxeles, ¿vale? Entonces, yo tengo el mapa completo de esos 28 por 28 píxeles. Entonces, digámoslo así, entonces, vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocarlo así mejor. De 28 por 28 píxeles, vamos a ponerlo así, que representan los dígitos del 0 al 9. ¿Vale? Es decir, del 0 al 9. Vale, vale, para que se vea bien guapo el tema. Entonces, bueno, entonces vamos a ver aquí, espérate un momentico, voy a colocar aquí workshop 2, porque a la hora que lo busque no lo voy a encontrar, Fontic, ahí está, workshop 2, Fontic. Entonces vamos a ver qué encontramos rápidamente de MNIST. Vamos a ver si lo encontramos. Mira, aquí está en Wikipedia. Pero está en inglés. Espérate, vamos a ver si la conseguimos en castellano. Si no, pues la dejamos así. No, está todo en castellano. Mira, aquí está más... bueno, vamos a ver la primera de Wikipedia y la traducimos, ¿vale? Entonces, aquí... bueno, esto es lo que quería que vieran. El conjunto de imágenes de MNIST fue creado en 1998 como combinación de dos databases, Special Database 1 y Special Database 3. Entonces, ellas consisten de dígitos escritos por estudiantes de bachillerato y empleados de la oficina postal, perdón, de la oficina del censo de los Estados Unidos. ¿Vale? Entonces vamos a colocar eso. Entonces yo voy a colocar esto aquí. Bueno, me lo llevo para acá. Voy a traducirlo y lo copio allí para que quede bien guapo. Entonces lo pego tiquiti y aquí para colocar. Y listo. Entonces, bueno, la referencia pues ya lo veremos. Ahí hay mucha más información. Y entonces esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Entonces, objetivo, entonces sería crear un clasificador. Vamos a crear un clasificador. Sí, vamos a implementar. Vamos mejor a poner implementar, un verbo muy blando, pero bueno, así funciona. Implementar un clasificador que permita clasificar si es 3 o no es 3. Entonces sería un clasificador binario. Cuando se dice clasificador binario es porque tiene dos clases, corresponde o no corresponde, ¿vale? Entonces ese sería nuestro objetivo. Vamos a colocarlo aquí bien guapo y ahí está. Entonces lo que vamos a buscar es implementar un clasificador y
evidentemente, vamos, entonces, adicionalmente, revisar el rendimiento del clasificador. A ver qué tan bueno es mi clasificador, ¿no? Entonces, para ello, pues tendríamos que hablar acerca de métricas de rendimiento para decir, bueno, mira, es que este no me garantiza o este no me garantiza, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a jugar con él. Para empezar, lo primero que vamos a hacer siempre es importar las bibliotecas que nosotros vamos a utilizar. Entonces, entre otras, vamos a utilizar NumPy. Entonces, vamos a colocar aquí, se importan las bibliotecas necesarias ¿vale? Entonces, bueno, bibliotecas, para los que saben inglés, pues saben que eso es, library es biblioteca, ¿no? Si no saben inglés, pues hay unas personas que lastimosamente usan library, pero me da miedo eso cuando vayan a otro país que hablen inglés y digan voy para la librería y realmente van es para la biblioteca. En fin, entonces esto es álgebra lineal, seguramente ya han trabajado con álgebra lineal. Vamos a este punto no va. Es que esto a veces me pone puntos. Vamos también a utilizar para pintar Matplotlib, PyPlot, ASPLT. También vamos a necesitar el dataset, scikit-learn.dataset. Vamos a importar el dataset, que aquí le cambiaron el nombre, pero bueno, eso no importa. OpenML. Y aquí se encuentra el MNIST, este que está acá arriba, ¿vale? Lo que pasa es que esta gente de scikit-learn, pues la decidió dejarlo dentro de una carpeta que se llamaba Fetch OpenML. Bueno, eso es ellos. Yo simplemente hago uso de eso, entonces esta sería. Recuerden que los numerales me permiten a mí poner las documentación. Entonces esto es graficar y dígame eso. Entonces aquí tendríamos conjunto de datos de MNIST. Entonces, claro, para que todo esto arranque, yo necesito darle clic para que él arranque. Recordemos que este entorno de programación, este cuaderno, se llama un cuaderno, otros pueden decir que cuaderno Júpiter, evidentemente, porque Júpiter de Anaconda fue lo primero que sacaron este tipo de cosas. Perdón, y hay un punto allí. Es que yo no sé por qué puse este punto, pero bueno, ahí está. Recordemos que este entorno, vamos a decir, es un entorno muy sencillo, muy limpio. Fíjate que no tiene mucho, no tiene nada, ¿no? Es lo típico que intenta hacer siempre minimalista la gente de Google. De manera que ellos lo que hacen es, como esto es un lenguaje interpretado, estas máquinas que estamos ahora, que estamos trabajando, esta máquina que acabamos de trabajar, es una instancia que está en la nube. ¿Qué es una instancia? En este caso, una instancia sería como decir una computadora virtual que se ha creado cuando yo invoqué la página, ¿vale? Entonces, y cuando ya le hace clic aquí, ella empieza a funcionar. Es una computadora, no está utilizando los recursos de mi máquina, tiene una RAM particular, tiene un almacenamiento particular, y adicionalmente yo puedo hacerle una conexión a un entorno de ejecución alojado, por ejemplo a mi computadora, y también puedo ver los recursos, ¿vale? Ver cuáles son administrar las sesiones, ver los recursos, y adicionalmente puedo hacer una configuración. ¿Qué te digo yo? Yo puedo hacer un editor, ponerle el clásico tema, ponerle un tema oscuro para que se vea oscuro bien guapo, y ahí está, ¿ves? Pero no me gusta el tema oscuro
También le puedo colocar, perritos, qué sé yo, para jugar, mostrar guía, permite el despliegue del conector, varios. Aquí, por ejemplo, corgi, pero esto me parece muy, muy raro. Y entonces para que lo vean, más o menos. Entonces, si yo estoy, mira, ¿ves? Ahí sale un perrito todo rancio, no me gusta, entonces voy a quitarlo, pero eso es más que todo para hacer, pues, que la gente se sienta más guay, más tranquila en el tema en el entorno este de programación, ¿de acuerdo? Entonces, también puedo ponerles TPU, también puedo ponerle GPU, ¿verdad? Es decir, tengo una cantidad bastante significativa de configuraciones posibles de manera de poder agilizar lo suficientemente mis procesos o tener un rendimiento lo suficientemente significativo en relación a los procesos. De esto yo dije, ahí está saliendo ese perro, no debería estar saliendo. Bueno, seguramente ya se fue. Bueno, entonces vamos a decir, ahora vamos a decir que en esta variable vamos a instanciar nuestro objeto que va a ser nuestro, ya está saliendo estos perritos, esto no me gusta, voy a quitarlos, espérate, pero ¿por qué? Hombre, ya, guardar, ahora sí, fuera, no los quiero. Ustedes si quieren, pues bueno, pero yo no los quiero. Entonces, en mnis, que es una variable, voy a encapsular el objeto completamente que va a tener mi dataset. En este caso, ¿cuál es mi dataset? Sería mnis 784. ¿Vale? Ahí encapsulo mi objeto y voy a decir, ¿se acuerdan en las presentaciones? Voy a decir que mnis data.data para las variables dependientes y y, que serían mis etiquetas para la variable, a la arriba, dependientes y esta dependiente. Perdón. Entonces sería mnis.target. Entonces aquí, vamos a colocar aquí, voy a colocarlo acá arriba mejor, ¿por qué? Encapsulo, bueno, se asigna, ay, pero ¿qué es esto, tío? Lo puse allí y me está, a ver, son power, no power, listo. Se me olvidó. Se asigna el dataset a la variable mnist. Aquí se asignan las variables independientes a la del dataset a la variable x y aquí se asigna la variable dependiente, entonces será etiquetas del dataset a la variable y. Bueno, ahí está. Entonces lo ejecuto. Para ejecutarlo, si yo no quiero darle clic aquí con el ratón, a veces es como un poquito, no se dice, ir desde aquí hasta acá con el ratón, y el ratón es un poquito disruptivo, sobre todo cuando se está programando. Entonces, los programadores más o menos de clase alta casi no usan el ratón, y sus entornos de desarrollo están basados en shortcuts, es decir, en buscar la manera en cómo sea más, sin utilizar nada, ¿vale? Sin utilizar ningún ratón, sino letras, es decir, con las teclas. Entonces yo digo, bueno, voy al final de la línea, al inicio de la línea, etcétera, etcétera. Fíjate que yo cada rato pues cometo errores digitando, pero no pasa nada. ¿De acuerdo? Eso es normal, puesto pues porque estamos aprendiendo, somos todos seres humanos y es evidente que mediante el aprendizaje, mediante el error, yo aprendo. Eso se llama aprendizaje por refuerzo. Ahí ya están cargadas. Entonces, por ejemplo, yo voy a ver, vamos a ver, dimensión, se requiere saber
las dimensiones del conjunto de variables independientes, ¿vale? Recordemos que son 28 por 28 y entonces darían 784 variables independientes, ¿vale? Aquí en este caso tenemos 784 variables independientes. Muchísimas, pero hay otros conjuntos de datos que tienen muchísimas más, ¿vale? Eso sí se lo garantizo. Y ahora, pues nada, ahora quiero saber, se requiere saber la dimensión del conjunto de la variable dependiente. Pues será nada más una sola, ¿verdad? Sería y.chape, y chape pues me ayuda a mí a ver el variable. Si yo le hago clic a chape, no me aparece nada, pero ahí está, ¿ves? Chape, dice objeto, no sé, entonces, ahí está, y me dan 70,000. Entonces, como habíamos dicho, ya eso aquí estaba claro, 70,000 imágenes estaban allí en blanco y negro con 28 por 28 píxeles. Entonces, ahí están las imágenes. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un comentario aquí rapidillo. Entonces, vamos a ver, se presentan 70,000 imágenes, iba a ser, ¿verdad? Ahí, y cada imagen tiene 784 características, ¿vale? Es decir, 28 por 28 píxeles. Cada característica representa la intensidad del píxel. Entonces, de 0 sería blanco, ya lo vamos a ver, a 255, que sería el negro. Entre ellos, pues, está lo que es el oscuro, el semioscuro, etcétera, etcétera. Bueno, cualquier fashion entre blanco y negro, pues esos son los 253 que faltan. ¿Vale? Entonces, entonces ahora dice, se requiere visualizar un dígito, un dígito cualquiera. Un dígito cualquiera, pues nosotros sabemos que es desde el 0 al 9. Pues vamos a visualizarlo a ver qué tanto hablan allí. Entonces yo voy a decir que el dígito cualquiera, va a ser, por ejemplo, ¿qué te digo yo? ¿Qué te digo? 45, un número al azar, 45,000. Recordemos que tenemos 70,000, ¿vale? Vamos a ver cuál es el dígito que está en la imagen 45,000. Entonces, para ello, pues vamos a pintarlo. Entonces, el dígito que esté en la posición 45,000, 1, 2, 3, se requiere graficar, porque claro, la computadora lo sabe, pero nosotros queremos saberlo. Entonces vamos a hacer ese dígito imagen, vamos a llamar esa variable así, va a ser igual a c dígito, y al c dígito, como tiene tantas variables, vamos a dimensionarlas en variables para que las comprenda Matplotlib en 28 por 28, ¿vale? En imágenes de 28 por 28. Entonces vamos a hacerle un rechape. Un rechape es de la biblioteca del álgebra lineal NumPy, que me permite a mí cambiar la forma del arreglo o del vector. En este caso, tengo un arreglo de 728, ¿verdad? Aquí está, un arreglo de 784, y ahora yo quiero hacerlo con un arreglo de 28 por 28 para que se vea la imagen como corresponde, como era. Entonces, lo que estoy haciendo así es la restauración, ¿verdad?, de la imagen. Entonces voy a decirle imagen show. Espérate que necesito importar Matplotlib completo. Import Matplotlib.
que no tenía a Matplotlib y entonces voy a tener problemas. Quiero mostrar la imagen, plot show, image show, y entonces voy a decirle que el C dígito, imagen, y le voy a dar un CMap, Matplotlib, fíjate que me ayuda el entorno, cm punto, y ahí está. Entonces, ahí está cualquier cosa. Pues yo selecciono binario, pero ustedes pueden seleccionar cualquiera, ¿vale? Para que vean bien guapo. Yo quiero apagarlos, no, vamos a hacer plt.show, ¿eh? Y presentamos allí la imagen. Fíjate que me dio un 3, ¿vale? Recuerden que estos fueron chicos de bachillerato y de la oficina del censo de los Estados Unidos que hicieron estos dibujos, así que, pues, imagínate, ¿no? No tengo alas en este entierro. Vamos a ver otra imagen, vamos a ver el 5000, a ver rapidito, mira, qué feo, ¿vale? El 1000, y así no podemos estar toda la noche, pero bueno, vamos a ver el 10.000. Ahí está, un 3, bastante guapo. Voy a quitarle estos ejes. Voy a quitarle esos ejes para que se vea mejor. Ahí está. Entonces ahí está el 3, ¿vale? Entonces ahí tenemos el dígito 3. Ya lo hemos visto. Es decir, entonces vamos a colocar acá, después de esto, vamos a colocar aquí así. El valor en el, la etiqueta, no, entonces no hemos visto la etiqueta, entonces la imagen corresponde a un 3, ¿vale? Un 3, sí, 3. ¿Eh? Entonces 3. Entonces, dado por las características, entonces sería 28 por 28 píxeles, ya lo vimos, píxeles. Entonces, se requiere saber si la etiqueta de la imagen X10.000, creo que hay un 10.000, ¿sí? Corresponde a un 3. Entonces sería Y variable dependiente. Entonces vamos a ver si eso corresponde a un 3. Entonces, hagamos aquí. Entonces ahora tendría que ser lo mismo. Y en 10.000. ¿Y qué creen ustedes que salga? Un 3. Vamos a ver otra vez aquí. Si yo pongo aquí el 1000 que me salió hace rato, un 0. Y si yo pongo aquí, a ver el Y, ¿qué sale? Un 0, efectivamente. Y yo creo que puse un 45.000 y vimos un número ahí todo raro. Este sí es un 3. Yo no sé qué número fue que puse y salió una cosa. Este. Pareciera que es un 7, ¿no? Vamos a ver qué dice aquí este señor. Si es un 7. Efectivamente es un 7. Bueno, pero por ahora vamos a quedarnos con el más bonito, el que nos vimos más bonito, que era el 3. Y aquí pues el 3, que corresponde a la clase 3. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 10 clases, del 0 al 9. ¿Estamos de acuerdo? 10 clases del 0 al 9. Y pues aquí hemos identificado una, entonces vamos a hacer un resumen brevemente. Levantamos un cuaderno en el cual vamos a utilizar Scikit-Learn y vamos a utilizar de lo que es el aprendizaje supervisado, vamos a trabajar con lo que es la clasificación. Para ello vamos a hacer uso del dataset MNIST, el cual lo importamos como Fetch OpenML, entre otros muchos datasets, y pues lo tenemos ahí, el MNIST 784. Asignamos a X las variables completas, las variables independientes, que en este caso serían 28 por 28 píxeles, ¿verdad? Muchísimas. Y en el eje Y, o Y, vamos a ponerlo como la target, es decir, la variable independiente. Vemos aquí las dimensiones tanto de las variables dependientes como las variables independientes.
Aquí que queríamos ver, queríamos ver la imagen, ¿no?, de este dataset, realmente si correspondía. Hicimos con NumPy, hicimos una redimensionalización, uy, palabra tan fea, para que, como ellos me lo dan en una línea, en los 728, las características, yo quiero verlas de 28 por 28 porque así es como lo va la lectura de la imagen original. Es decir, estamos reconstruyendo la imagen y entonces ahí está, me da el 3 y yo quiero saber si este 3 de este X, que tienen 784 características, corresponde a la clase 3. Entonces ahí para eso veo las etiquetas. Recordemos que estamos en aprendizaje supervisado, en donde nosotros tenemos que tener las etiquetas, ¿de acuerdo? Los datos etiquetados. Bueno, entonces hasta ahí está bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Continuamos? ¿Preguntas? Aquí importé completamente Matplotlib, ¿vale? Matplotlib. Entonces, se importa la biblioteca completa. Si no le gusta el nombre de biblioteca, entonces llámele colección de funciones, ¿vale? Hay que aprender a desaprender, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, vamos, seguimos. Si no hay preguntas, entonces seguimos porque esto parece que esto es más importante. Bueno, rápido. Entonces, nosotros recordemos que cuando estamos hablando de Machine Learning, nosotros tenemos que entrenar, ¿vale? Tenemos que entrenar el modelo, ¿vale? Y para entrenar el modelo se necesitan dividir los datos, ¿vale? Los datos se dividen, ¿por qué? Porque necesitamos, cuando hagamos el clasificador, el modelo clasificador, necesitamos entonces probarlo. Pero lo vamos a probar en datos que el modelo no conoce. Él se va a entrenar en todos los datos y esos datos pues él los va a conocer. Pero entonces nosotros necesitamos dividir los datos en entrenamiento y pruebas, ¿vale? Es como cuando uno está en primaria o en bachillerato o en la universidad, en donde sea, que uno siempre pues le hacen, bueno, ahí están los laboratorios, los talleres, vamos a hacer este ejercicio. Y cuando vamos a presentar la prueba, pues la prueba son ejercicios que no nos han puesto en las clases, ¿verdad? Con el propósito de saber si tenemos la compresión, la extracción y el rendimiento suficiente para poder responderlo, pues, a preguntas que nunca, o problemas que nunca nos habían puesto. Entonces, eso es. Igual pasa en Machine Learning, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar aquí que el conjunto de datos, entonces en este caso sería datasets, no sé si ya lo traducen mal, pero bueno, espero que mantenga la traducción como corresponde, dataset, MNIST. Entonces sería el conjunto de datos MNIST, ya está dividido en conjunto de datos de entrenamiento. Entonces vamos a colocar que son 60,000, ¿verdad? Para entrenarlo. Y conjunto de datos de prueba. Bueno, eso es lo que recomiendan, ¿no? Ellos ya dicen, bueno, mira, ya lo tenemos dividido para que todo funcione como corresponde, ¿verdad? Todo guay, todo bien. Entonces, sería, entonces, esto vamos a colocar 10K que corresponden a los últimos datos del conjunto de datos. Entonces, para ello, pues vamos a hacer la división, aprovechando que ya están divididos, valga la redundancia. Bueno, entonces, vamos a ver, vamos a colocarlo así para que se vea bien guapo. Hasta ahí va nuestro taller.
todo igual. Entonces, vamos a decir, vamos a separarlos en características o variables independientes de entrenamiento. Vamos a poner características o variables dependientes de prueba. Variable dependiente o etiquetas de entrenamiento, variable dependiente o etiquetas de prueba. Entonces, ahí tenemos 4. Entonces, esto es igual a como si yo lo hubiera hecho así, ¿no? Si yo lo hubiera hecho aquí, 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 así, tal. Pero pues, aquí, como esto es Python, esto me permite a mí hacerlo en una sola línea. ¿De acuerdo? Esto es lo guapo de Python. Entonces, aquí quiero las primeras 60.000. Las primeras 60.000. Aquí quiero las últimas 60.000. ¿Vale? Esto es listas, sencillamente. Y aquí igual. Entonces, como aquí es igual, entonces yo me traigo esto. Esto es listas normal y corriente. Entonces, yo lo que hago es Y y Y. Entonces, recordemos que si yo pongo 2 puntos 60.000, él va desde 0 a 60.000. ¿Vale? Si yo pongo 60.000 al inicio y nada al final, sería desde 60.000 en adelante. Y así sucesivamente, ¿verdad? Esto ya nosotros lo aprendimos. De todas maneras, ¿qué puedo decir yo? Vamos a rectificar cuánto será la dimensión del X-train. Esperamos que sea 60.000 por 784. Perdón. 60.000 por 784. Si yo quiero ver la del test, pues serían 10.000 por 784. Ahí está. Si yo quiero Y-test, pues igual, 10.000 por 784. Y por último, Y-train por 60.000. Listo. Entonces, esto ya tenemos las dimensiones que corresponden, así que no hay ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, yo ya de aquí vamos a hacer un texto y vamos a ver si hay preguntas. Ahí, a mí me genera, ya lo tengo, gracias. Oscar, ¿cuál es el error? Porque tenemos que cargarla aquí arriba. Qué pena, Oscar. Oscar, tenemos que ponerla aquí, ¿vale? 729. Sí, vamos a colocarla aquí arriba, normalita. Es que se me olvidó ponerla cuando la hicimos. ¿Vale? Entonces, profe, ¿qué ocurre si no se hace el reshape de la imagen? Vale, muy buena pregunta. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de una imagen siempre son 2 dimensiones, ¿vale? Entonces, en este caso, las dimensiones vienen en 28 por 28 píxeles. La dimensión es el píxel. Entonces, mira esto. Si yo pongo X nada más, vamos a poner, ¿qué te digo yo? Vamos a poner X nada más, un momentico para que tú veas. ¿Ves lo que me da esta matriz? ¿Sí? Me va a dar esa matriz. Entonces, vamos a colocar, ¿no? Me va a dar una matriz de ceros y ceros y ceros y ceros. Entonces, es decir, me va a dar, si yo pongo esta nada más aquí, 0, mira, me da así, ¿ves? Este es el primer elemento. Este es el primer dígito. Fíjate que me da una cosa como esta. ¿Sí me hago entender? 784 definiciones del 0 al 255 basados en el color. Pero esto, realmente, cuando voy a hacer la imagen, el Matplotlib, el ploteador, no sabe a qué corresponde esos números. Por eso es que tengo que hacer el reshape, para yo construir una imagen de 2 dimensiones basadas en píxeles. ¿De acuerdo? Y eso es lo que revisaría o lo que va a tomar en cuenta la biblioteca esta Matplotlib. Por ejemplo, para un poquito de cultura, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble, ¿vale? Ustedes saben que él está orbitando y él está viendo, él está tomando fotos y la envía a la Tierra. Él empieza, por ejemplo,
ejemplo, él dice envío, entonces tú le programas y dices el envío de la siguiente foto. Y entonces él empieza a enviar 0, 0, 0, 0, en intervalos de tiempo, 0. Después va a llegar aquí 18, 18, 18, hasta que por fin haga el commit, ¿verdad? Que el commit significa de que he terminado de enviar. Entonces, eso es lo que puede enviar el telescopio espacial, ¿verdad? Solamente estos datos, así que es mucho más fácil de transportar y por lo tanto, pues, en forma apropiada. ¿Eh? No, porque tenemos que poner matplotlib solamente. Matplotlib. Pero mira, aquí me dio con el punto. Dios, esto sí es. Ahí está. Ahí está. Tengo que ponerla así tal cual. ¿Vale? Entonces, a ver, entonces vamos a ver si puedo copiar esto así. Vamos a ver si la puedo copiar aquí. No puedo copiar. Qué pena. Bueno, no puedo copiar. Iba a copiarles allí para que vieran, pero bueno, ahí se puede ver. Entonces, importo pyplot como PLT de matplotlib. Recuerde que esto es un método que carga completamente todos los elementos de pyplot. Lo voy a meter en matplotlib. Él lo que hace es una interfase completamente de MATLAB para poder hacer la graficación. Y matplotlib completo, pues, es todo el conjunto de números que me permiten a mí, todo el conjunto de funciones, para yo poder hacer lo que corresponde en este caso en la presentación de la imagen. ¿Por qué la pedí a matplotlib? Porque quería el tema de la graficación, ¿vale? De los colores. Por ejemplo, si yo pongo otro, binary R, él me va a dar así, ¿verdad? De forma oscura, pero eso ya sería fashion de ustedes. Simplemente era para pedir, solicitar los colores para que me pudieran pintar la imagen que estoy haciendo allí. Por eso se hace el reshape, ¿vale? Bueno, espero que ya la respuesta haya sido suficientemente satisfactoria. Entonces, bueno, vamos acá, ¿eh? Vamos aquí y vamos a entrenar. Espérate. Se requiere entrenar un clasificador, como lo piden, binario. Binario. Entonces, pues nada, ahí está. Entonces, vamos a colocar algo así que la idea principal, es simplificar el modelo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos aprendiendo. Entonces, claro, necesito las cosas sencillas y de lo sencillo a lo abstracto. Y así, de lo fácil a lo complejo. Es importante que cometamos errores. ¿Por qué? Para que cada error sea pues nuestro maestro, nuestro mejor aliado. Ese es el mejor maestro, el error. Recuerden cuando estábamos aprendiendo a caminar, nos caíamos y nos caíamos, pero nada, había una parte de nuestro ser que había que levantarse. ¿Vale? Entonces, bueno, entonces sería explicar el modelo. Lo que se requiere, vamos a ponerlo así, se requiere es identificar el número. En este caso, estamos trabajando con el 3, vamos a trabajar con el 3, ¿vale? El número 3. Vamos a identificar el número 3. Entonces, vamos a hacer un clasificador binario. Es decir, que solo debe identificar este dígito. Vamos a llamarlo así, dígito. Entonces, ¿es un 3 o no es un 3? Vamos a llamarlo el detector 3. El detector 3 pudo haber sido el 0, pues sí, el 10, sí, el 10 no existe. El 0, sí, el 1, sí, cualquiera, pero yo pues, me decanto por el 3 y ustedes hacen el que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, el detector 3, entonces vamos a ponerle aquí, será un clasificador binario. Binario. ¿Por qué? Porque vamos a ponerle así, es decir, perdón,
Es decir, es decir, el clasificador será capaz, de distinguir entre dos clases. Entonces, ¿cuál será la primera clase? Es un 3 y la segunda clase no es un 3. Entonces, ¿cómo hago yo para poner diferente? Entonces, creo que es así. Pero, listo, así está. Ahí está. Entonces, entre es igual a 3 o no es igual a 3. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el principal elemento es ese. ¿Cómo hacer para tener ese clasificador? Entonces, vamos a colocar aquí el puntillo. Ahora vamos a colocar. Entonces, a continuación, se crean los, vamos a ponerlo así, vectores objetivos para la tarea de clasificación. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Y listo, ahí está. Entonces se requiere entrenar un clasificador binario. La idea principal es explicar el modelo, lo que se requiere es un identificador. Bueno, vamos a meterle caña porque ya están vencidos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, entonces, se crean vectores para las etiquetas o variables o variable dependiente. ¿Vale? Variable dependiente. Entonces, yo voy a decir que ytrain 3, ¿verdad? Porque es mi clasificador 3, va a ser igual a ytrain en donde sea exactamente igual a 3. Recordemos que él lo que me presenta es esto, ¿verdad? Esto. En este caso me representa 3. Si yo la cambio a un 1, ahora me va a salir un 8, ¿vale? Entonces, todas las etiquetas, por ejemplo, vamos a ver aquí, vamos a poner una para ver las etiquetas. Vamos a poner las etiquetas que hay del 0 al 10. Fíjate que son esas etiquetas. 5, 0, 4, 9, Entonces yo tengo una probabilidad del 10% de acertar el 3, ¿vale? Si están perfectamente distribuidos. Eso ya es otro tema, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué me dará? True, es decir, verdadero, para todos los 3, y falso en otro caso. Vale. Y también voy a colocar, también como tengo para pruebas, perdón, para entrenamiento, también necesito para pruebas. Mi conjunto de pruebas. Entonces yo voy a decir que va a ser igual antes que sea exactamente igual a 3. Entonces lo mismo aquí. Tiki tiki. Entonces, pero ahora yo no sé si esto le pegó darse un punto al final. Entonces, entrenamiento, ¿sí? Y esto sería prueba, para que se vea bien chulo, bien guay, ¿vale? Listo, entonces ejecuto eso y ya tengo. Ytrain 3, entonces fíjate que si yo pongo Ytrain 3, y entonces voy a decirle que sea del 0 al 4, por ejemplo, fíjate, me da 0, falso, 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 si lo pongo al 9, debe aparecer un true que está por ahí. Bueno, no está, bueno, es porque están en train. Bueno, lo que sea. Entonces, allí, al 10. ¿Y cuál me salió? Porque este es Y. Bueno, no importa.
Entonces, ahí me sale todos falsos, 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 porque hasta ahora no ha conseguido ninguno. Vamos a hacer del 10 al 19. ¿Algún true? Ah, bueno, aquí apareció un true, ¿vale? Entonces, eso es lo que estoy haciendo, diciendo que es falso y que es real. Entonces, vamos a ver cuántos, entonces, vamos a colocar aquí, se requiere saber cuántos, cuántas vamos a decir, etiquetas, 3, hay en el conjunto de entrenamiento. Solo por hacer un chisme. Entendemos que debería ser, si en el conjunto de entrenamiento tenemos 60.000, ¿verdad? Datos, es decir, 60.000 dígitos, del 0 al 9, debemos esperar que el 10% sean 3, ¿verdad? Que el 10% sean 3. Entonces vamos a ver. Vamos a ver cuántos hay ahí. Entonces, si yo digo ytrain true, ytrain 3 igual a true, ¿eh? Entonces, fíjate que tengo, este es el entrenamiento 1000. Tengo 1010 verdaderos en el entrenamiento. Bueno, ytrain 3. Ah, pero es que aquí tengo, esto está mal. Espérate, claro, ahí donde estaba el error. Ahora sí. Ya se decía que porque me estaba saliendo esto irregular. Sí, entonces el 10% de 60.000 son casi los 6.000, ¿vale? Y vamos a ver, y en el de test, pues, vamos a ver aquí, deberían esperar los 10.000, ¿verdad? De pruebas. Entonces ahí estaría test. Ahí está, 10.000. De 10.000, el 10% es 1.000 y de 60.000, el 10% es 6.000. Bueno, entonces, listo. Vamos a seguir. Entonces, ahora vamos a colocar aquí rápidamente un texto, brevemente, rapidito, que dice... Ajá, entonces vamos a elegir un clasificador cualquiera. En este caso voy a elegir un clasificador archiconocido. Entonces se elige, hay muchísimos clasificadores, como ustedes vieron en la página de Scikit-learn, ¿verdad? En clasificación, si yo aplico clasificación y están todos estos que están aquí, ¿de acuerdo? Entonces yo el que voy a escoger es este archiconocido, que es el Stochastic Gradiente Descendiente, ¿vale? El clasificador de ascenso gradiente descendiente, ¿vale? Entonces, ese es el que vamos a escoger y vamos a colocarlo aquí. Se elige. ¿Pude haber elegido otro? Pues sí, pero en este caso, pues me decanto por ese. Se elige el clasificador, entonces, de ascenso gradiente descendiente. Entonces, le vamos a llamar como está aquí. Aquí está. Le voy a llamar exactamente aquí. Copiarlo exactamente como lo veo por acá. Listo. Entonces, evidentemente, scikit-learn, ¿vale? Entonces, bueno, ya ustedes saben cuál es ese enlace, perdón, ese conjunto de funciones, scikit-learn. Este clasificador tiene la ventaja de manejar un conjunto de datos muy grande. Vamos a ver. Muy grande de manera eficiente. Por eso es que se escoge para empezar, ¿no? Porque tenemos 70.000 imágenes, un volumen bastante significativo. Entonces, eso es lo que quiero. Entonces, en parte, ese clasificador trata las
instancias, es decir, cada una de las características que nosotros hemos colocado en el dataset del conjunto de entrenamiento de forma independiente. ¿Vale? Eso es una característica, es decir, de una en una. Entonces él va revisando, perdón, él va revisando cada una, y entonces eso es lo que nos garantiza que realmente él va a hacer la clasificación que corresponde. Ese clasificador se basa en la aleatoriedad durante el entrenamiento. Eso es muy importante. Entonces vamos a colocar aquí de allí el nombre estocástico, ¿verdad? Simplemente 100% estadístico. Entonces, bueno, hasta allí es el tema. Aquí hay más información acerca del gradiente estocástico, es eficiente, ahí está el perceptrón, etcétera, etcétera. Bueno, entonces no le metamos mucha propaganda al tema y vamos a darle rápidamente. Entonces, aquí nos dicen cómo vamos a importarlo, si lo voy a utilizar. Vamos a ver, voy a ver aquí. Hay algunos ejemplos también, etcétera, etcétera. Fíjate, aquí está. Entonces, vamos a ver aquí, ¿dónde está? Bueno, yo me perdí. Yo bajé como que mucho. Esto tiene muchísima información. Que no estoy en donde es. Bueno, es igual, me perdí. From igual sklearn, fíjate que me va ayudando el tema. Entonces voy a importar linear model, y de linear model hay muchísimos modelos lineales, de los cuales voy a importar este señor que está aquí, el SGD se clasifica, ¿vale? Y voy a decir que mi clasificador, voy a ponerle mis SGD, mis iniciales, para que tenga el tema bien guay, sería el clasificador, y entonces vamos a colocarle, para tener acceso a datos reproducibles, porque es estocástico, reproducible, se recomienda usar random state, ¿verdad? Fijo. Bueno, entonces eso es. Y entonces por eso que nosotros vamos a hacer un random state, porque si no lo hacemos, entonces él da cualquier cosa. Entonces para que nos dé igual a todos. Random state. Y lo fijamos a 42. ¿De acuerdo? Para que todos tengamos los mismos datos. Si no, la naturaleza estocástica hará que él hace cualquier valor. ¿Vale? Entonces, lo entrenamos. Perdón. Clasificador SG, vamos a entrenarlo, aplicamos al método FIT y le enviamos nuestros datos de entrenamiento. Entonces, XTrain, y como es un clasificador que yo estoy haciendo del 3, debo enviar el JTrain 3, es decir, todos los 3, para que él de todos aprenda a identificar el 3. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a colocar aquí. Entonces, rápidamente, se importa el clasificador elegido. Aquí se instancia en la variable esta el clasificador. Entonces se asigna random state para reproducir los resultados. Recordemos que esto es de naturaleza 100% estocástica y por lo tanto tenemos que buscar la manera de que tengamos el control absoluto sobre todos los experimentos. Eso es evidente cuando aplicamos el método científico. Y aquí entonces se entrena el clasificador para reconocer los 3
y los no 3. Ojo con eso, ¿no? Porque él solamente va a estar diseñado como clasificador binario. ¿Es o no es? Ya ahí lo ponemos a entrenar, ahí está entrenando, tiki tiki, que pin, que pum. Entonces tenemos que tener un poquito de paciencia, mientras tanto vamos a meter más caña aquí. Ahí está entrenando, recordemos que son 60,000 valores, ¿vale? Entonces, listo. Entonces, mientras que esté ahí trabajando, pensando, como dicen ahí, entonces, ahí está. Fíjate que me dio. Aquí están los parámetros que les hablaba de los modelos. Estos parámetros o hiperparámetros, ¿verdad? Si usted los sintoniza, los ajusta, evidentemente dará mejor o peor el algoritmo, el método. En este caso, nosotros lo dejamos tal y cual para no caer en problemas. Entonces, bueno, ahora brevemente, rápidamente, se requiere detectar, perdón, predecir, se quiere, ¿cuál sería la palabra? Se quiere revisar si el clasificador hace la predicción del 3. Entonces, empecemos con, para X 10,000, que sí sabemos que era un 3, ¿vale? Entonces aquí, vamos a ver, sí se sabe que es un 3. Entonces, vamos a ver qué dice nuestro clasificador, ¿verdad? Entonces, para ello ponemos el clasificador, ponemos el método predict y le vamos a pasar ¿a quién? Pues a nuestra variable, a ver si realmente, ¿qué va a decir? Si él va a decir si es verdadero o es falso, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, uy, espérate, ¿qué hice yo? Espérate. Clasificador SGD. Clasificador SGD punto predict. Listo. Ok. Entonces, ¿qué le pasa más? X tiene que ser así. Espérate. Ahora sí. Fíjate que me dio true. Esto ya lo sabíamos nosotros. ¿De acuerdo? Ya sabíamos nosotros que el elemento 3 es elemento, este que está aquí, está dentro, es decir, que lo está haciendo bien, ¿verdad? Él adivinó correctamente el dato. Ahí podemos seguir haciendo muchísimas pruebas para predecir qué número corresponde y qué número no. Y bueno, y luego obtener las métricas de rendimiento, etcétera, etcétera. Infortunadamente, el tiempo es corto y pues ya está listo. Entonces, pues espero que haya sido lo suficientemente significativa y sobre todo un abrebocas para que ustedes se pongan a, digámoslo así, a buscar más información y toquetear más en relación o en torno a todo este mundo que es tan interesante y que, como les explico, apenas estamos en pañales y estamos necesitando gente como ustedes. La Universidad Sergio Arboleda actualmente pues es la única disruptiva que está dando esto a nivel de pregrado, lo que es la inteligencia artificial en sus diferentes optativas y sus diferentes temas y profundizaciones en relación a esto. Entonces necesitamos más gente, necesitamos muchísima gente para que logremos pues sacar adelante no ser solamente consumistas, sino productivos en relación a todo este mundo tan interesante. Nos vemos la próxima charla, un abrazo y muchas gracias por todo. Chao.